Cuando no hay señales de amor es porque sencillamente ya no te aman y no puedes seguir esperando a quien no quiere llegar, mucho menos invertir tanto en quien no te quiere valorar. El problema de seguir esperando es que puede llevarte a perder mucho más que el tiempo. Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar por qué no debes justificar a quien no te ama. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en esa entrega de Noche de Psicoterapia con ese tema preparado con bastante cariño y sobre todo un tema muy importante porque habla acerca de esas relaciones espurias, esas relaciones que realmente no tienen un sustento, relaciones que algunas personas se van inventando y que muchas veces tratan de justificar, tal vez con mentiras, tal vez incluso con el propio autoengaño, porque así dice una frase muy antigua: no hay peor engaño que el autoengaño, no hay peor estafador que aquella persona que se miente a sí misma. Entonces, justificar, señores, justificar a quien no te ama. ¿Qué sería justificar de acuerdo a esa etimología en latín? Justificare, que significa demostrar que algo es aceptable de acuerdo a la ley o a la moralidad. Y esto sucede en muchas ocasiones cuando aquella persona trata de justificar la ausencia, trata de justificar el maltrato, trata de normalizarlo, incluso trata de presentar pruebas para decir: no, esa persona sí me ama, sino que los demás no se dan cuenta. Los demás no entienden su manera de amar, pero en el fondo esa persona sí me ama. Entonces, qué importante darnos cuenta y sobre todo revisar si hay señales para esa falta de amor como para poder evidenciar que esa persona no te ama. Mira, quien no te ama, escúchame bien, para que no vayas a justificar un mal amor, para que no vayas a justificar incluso a aquella persona que se está aprovechando de ti. Quien no te ama tiene algunas características. Una de ellas es que no entrega afecto. La frialdad es la camiseta, es el uniforme que utiliza todos los días. ¿Por qué? Porque esa persona sencillamente te utiliza como un objeto. Esa persona se sirve de ti. Tú eres algo así como una taza, como un vaso, que le va a servir para tomar lo que él quiera. Pero no hay afecto, no tiene la intención de decirte palabras bonitas, de darte caricias, pero aparte de no entregarte el afecto, te expone al peligro físico, económico, psíquico y tal vez a la burla social. Esa persona que no te ama, primero, que poco le interesa las consecuencias de sus acciones sobre tu persona. Es decir, puede serte infiel en cualquier momento, poco le importa contagiarte de algo, poco le importa lastimarte en aquellas discusiones, poco le importa gastarse el dinero que juntos han podido conseguir y poco le importa generarte un daño psíquico a través de las ofensas, a través de la manipulación, muchas veces a través de las amenazas. ¿Qué otra característica? Es que esa persona no va a respetar tus límites. Esa persona abusa de ti, abusa de tu tiempo, es decir, te tiene ahí como una velita. Por si acaso existe un apagón en su vida, ahí vas a estar en el banquillo de espera, sin importarle si es que tú estás envejeciendo, si es que de repente las posibilidades de tener descendencia ya están pasando. Pero también no va a respetar los límites de tu dinero. Va a hacer uso de tus bienes, de tus cosas y de tu espacio. Es decir, que si a esta persona que no te ama, tú le das un pedacito de tu casa, tú le dices: oye, vas a dormir en mi casa, esta persona no solamente se va a adueñar de tu cama, se va a adueñar del televisor, de la sala, de la casa completa, incluso del automóvil. Entonces, esa característica es importante, porque se une a la siguiente.
que la persona que no te ama no te aporta. No tiene la mínima intención de aportar algo a la relación de pareja. Muy por el contrario, te resta. ¿Por qué? Porque estás obligado, estás obligada a hacerle favores. Y tal vez a mantenerlo, tal vez a solventar sus necesidades. Pero hay otra característica también, porque aparte de restarte, de abusar, de hacer uso de tu espacio, de tu tiempo, de tu dinero, de exponerte al peligro, de no entregarte afecto, cada cierto tiempo te humilla, te desvaloriza, incluso te compara con sus ex y muchas veces te violenta. ¿Qué es la violencia? Es un ataque con fuerza planificado que tiene la intención de humillar a la otra persona. Pero hay algo también muy importante, que esa persona que no te ama muchas veces te traiciona. Es decir, esa persona se entrega a otra persona rompiendo el pacto de exclusividad sexual y afectiva. ¿Y por qué genera esta traición? Porque esta persona sencillamente no tiene fe en la relación que tú crees tener con él o con ella. Esa persona se brinda al otro bando, esa es la traición. Todo infiel va a traicionar. Traicionar es irse al otro bando, es irse con el enemigo. Entonces, tú te vas a dar cuenta si esas características están dentro de tu relación de pareja y probablemente tú estás haciendo silencio por miedo a que esta relación se termine. Y sobre todo, vas a tener que entender lo siguiente, que esas acciones deben ser rechazadas de inmediato en nombre del amor propio y no justificarlas nunca. ¿Por qué? Porque desde el momento en el cual tú te das cuenta que una de esas características que he mencionado está presente en esa relación espuria, en esa falsa relación que tienes con esa persona, tú estás a punto de perder mucho más que tu tiempo, que tu dignidad, sino tal vez estés a punto de perder tu salud física y mental. Entonces, debes tomarte en serio esas características. Pero lo más interesante aquí sería saber qué es lo que pasa en tu mente. ¿Qué es lo que te sucede para que tú puedas justificar a una persona que no te ama pero que te está viviendo? Porque si no te aporta, te resta. Es decir, si no te aporta, te vive. ¿Qué está sucediendo en tu mente como para que tú puedas decir que sí es aceptable esa conducta y puedas minimizar aquel abuso de esa persona? Una de las causas de las personas que justifican a quien no la ama es precisamente el miedo a ser abandonado. Son personas que durante la infancia fueron abandonados por sus padres. Personas que experimentaron un gran vacío emocional y ese vacío emocional generó en la etapa infantil ese apego ansioso. Si tú te das cuenta, tu manera de relacionarte con esa persona es a través de la ansiedad, de la preocupación y la somatización. Quiero que te des cuenta de esto. Revisa un poquitito. Cada vez que tú sientes que esa persona se está alejando, tú experimentas el mismo temor que sentiste en la infancia, cuando tú creías que tus padres no iban a regresar, cuando tú creías que no ibas a volver a ver a tus padres. Es decir, estás actuando desde ese niño o niña solitaria con esta persona que en cierta manera está representando al abandono de tus padres. Esa persona consciente o inconscientemente sabe de esa debilidad que tú tienes y por lo tanto se atreve a seguir con ese proceso de depredarte y de vivirte. Ahora, otra causa por la cual tú puedes estar justificando a quien no te ama es el miedo a la soledad. Si tú no has aprendido a vivir solo, si tú no has aprendido a disfrutarte, si tú en los momentos de soledad, si tú los domingos, si tú los feriados, si tú al llegar la noche experimentas tristeza, experimentas miedo, es porque no sabes vivir contigo mismo. Es porque te has convertido en tu peor compañía. Eres una persona que no se tolera a sí misma. Y esa es una causa importantísima. Las personas que no se conocen, las personas que no saben vivir consigo mismas, necesitan tener a alguien a su lado y para eso van a pagar un alto precio.
por retener a esa persona. Muchas veces los dependientes afectivos, por ese miedo a no valerse por sí mismos, por buscar la aprobación, por buscar la guía, a veces la protección y la ayuda, van a tener al lado a una persona que ya no los ama. Entonces, qué importante saber los motivos. Sobre todo, ese miedo a la soledad, ese miedo a ser abandonados, es lo que va a hacer que tú estés justificando la presencia de esa persona que ya no te ama en tu vida. Ahora, justificar a esa persona que no te ama es tratar de engañar a los demás. Perfecto. Pero ¿por qué quieres engañar a los demás? Para no avergonzarte de ti mismo ni de tu realidad. La persona que justifica a aquella pareja que no le ama, la persona que justifica a un mal amor, vive una gran tortura en silencio y en su soledad. Siente malestar por quien es, pero también siente malestar, siente una profunda tristeza por la realidad que le ha tocado vivir. Esa persona en silencio y en esa soledad sabe la verdad, sabe que es despreciado, sabe que es rechazado, minimizado por aquella persona que dice amar. La otra verdad que tiene esta persona es que sabe que las demás personas, que los vecinos, que los amigos, que los familiares, conocen esa realidad y que sobre todo murmuran a sus espaldas. Si tú estás justificando a una persona que no te ama, tú sabes de antemano que la gente ya se enteró hace mucho tiempo. Y sabes también que la gente está murmurando. Pero lamentablemente, muchas veces vas a mirar para otro lado, haciendo como que no te das cuenta, o tal vez te conviertas en enemigo de aquellos que te quieren hacer ver esa realidad. Esa persona que justifica a quien no le ama, esa persona que en solitario y en silencio vive esta gran vergüenza, es una persona que tiene graves complejos de inferioridad. Sobre todo, es una persona que se siente inferior ante ese falso amor. Si tú justificas a esa persona que te niega el afecto, que te niega el apoyo, que te niega la valorización, tú tienes un grave complejo de culpabilidad y tú te sientes menos que esa persona. Es más, probablemente tú creas que ha sido lo mejor que has podido conseguir en tu vida. Tratar de justificar a quien no te ama no solamente es tratar de engañar a los demás, sino que también aloja la intención de engañarse a sí mismo. ¿Qué es el autoengaño? Es planificar, es utilizar el tiempo para organizar mentiras y planificar una estafa a nivel personal. Esa planificación de justificar a quien no te ama procede de aquellas sombras de tu mundo interno. Procede de esa oscuridad, procede de esa zona de fragilidad donde están tus traumas, tus vergüenzas y resentimientos. Sobre todo, donde están esos miedos y esos graves complejos de culpabilidad e inferioridad. Esa persona que actúa desde ese espacio escondido, desde esas heridas y también resentimientos, va a manipular a su entorno. Si tú estás justificando a quien no te ama, escúchame lo siguiente, vas a recurrir a la manipulación de tu entorno y vas a actuar con suma frialdad. Poco a poco vas a perder tus valores. Es decir, no te va a importar si los demás sufren. ¿Y dónde te coloca todo esto? Dentro de los que tienen conductas erráticas. Vas a ir incluso en contra de las normas sociales y vas a estar dispuesto a hacerte daño y hacer daño a los demás con la finalidad de no perder a esta persona. Sobre todo, vas a estar dispuesto o dispuesta a pisotear a quienes se interpongan entre tú y ese mal amor que tienes. Fíjate, ¿a cuántos familiares tú le has dejado de hablar? ¿A cuántas amistades has echado de lado por defender a esa persona que no te ama? Y
esto sucede todo el tiempo. Terminan la relación con la familia, terminan la relación con los amigos, porque estos seres queridos se atrevieron a decirle la verdad que no quería escuchar. Se atrevieron a decirle, pero si esa persona no te ama. Esa persona desde hace mucho tiempo está con otra persona. Esa persona te humilla, esa persona te avergüenza en público. Entonces, están dispuestos incluso a estafar a la propia familia con tal de mantenerse al lado de esa persona. ¿Cuántas veces el que justifica a quien no le ama paga un alto precio y cuando no tiene para pagar ese alto precio, se presta dinero del banco, se presta dinero de la familia o vende las cosas de la familia? Aquí estamos hablando de una persona no solamente caprichosa, sino que tal vez sea un narcisista herido. Una persona que no renuncia a la idea de ser amado, que tiene una fijación con ser amado por quien no le ama. Y tal vez te suene esto, tal vez te suene esta fantasía. Si tú estás justificando a quien no te ama, ¿tú no has tenido la sensación de que siempre has querido ser el número uno en la vida de alguien? Porque esto sucede en muchos talleres que dicto. Cuando hago esta pregunta, tú que tanto has sufrido en las relaciones de pareja, ¿acaso no has querido ser el número uno en la vida de tus padres, en la vida de tus amigos y en la vida de todas tus parejas? Y la sencilla razón es que no se resolvió el amor, el afecto en tu infancia. Y estás buscando que te ame quien no te ama. Y estás utilizando el autoengaño para mantenerte aferrado, aferrada a esa persona. Ahora, todo esto tira al piso tus valores, tus principios. Te vuelves algo así como un antisocial, como una persona que está dispuesta a ir en contra de las normas sociales. Pero sobre todo, lo más triste de todo esto es que más allá del desprecio y la traición de quien no te ama, es tu propia traición. Es entregarte a quien no te ama. Por la sencilla razón de que tú no crees en ti, de que no te tienes confianza, no te tienes fe, no crees que vas a poder sobrevivir solo o sola en ese mundo. Todo engaño, sobre todo el autoengaño, es igual al mecanismo de defensa llamado negación. La persona niega la realidad para no vivir la incomodidad, para no experimentar el sufrimiento. Y toda negación es igual a haber reprimido tristeza, miedo y enojo. En esta relación, donde no te aman, pero tú justificas la presencia de esta persona que no te ama. Tú justificas su frialdad, su abuso. Tú estás reprimiendo, estás guardando, encapsulando mucha tristeza y mucho enojo. Y esa tristeza y ese enojo reprimido no se va a quedar ahí. En algún momento va a manifestarse como obsesión, como ataques de pánico. Entonces, en este proceso de reprimir, en ese proceso de guardar tus emociones, tú te vas a mentir todo el tiempo, disminuyendo el impacto de esta realidad. Sobre todo cuando alguien te dice, esa persona no te ama, ¿qué es lo que respondes tú? Hay peores personas, hay peores parejas. Ama a su manera. En este proceso de negarte la realidad, puedes dirigir tu sufrimiento a otras causas. Por ejemplo, cuando alguien te diga, te veo triste, te veo preocupado, te veo demacrado, ¿qué es lo que respondes tú? En lugar de decir, sí, estoy con alguien que no me ama. Lo que tú respondes es lo siguiente: lo que realmente a mí me tiene triste es que no puedo contar con mi familia. Siempre vas a ser responsable de otras personas y no vas a querer mirar la realidad.
Es decir, aquello que ya se nota, aquello que se percibe, tú lo vas a negar. Y si alguien insiste, vas a decir, si la responsabilidad viene de otro lado. Ahora, en esta negación, cuando tengas que confrontar esa realidad de que no te ama, vas a tejer incluso otras mentiras. Que no es que no te ama, sino que esa persona está sometida a problemas, que hay personas que le están presionando, que tal vez son sus traumas de la infancia que no le permite manifestar el afecto. Y me gustaría que entiendas lo siguiente. El amor se nota, el amor se percibe. El amor se percibe desde la antigüedad, porque hay poemas y canciones de amor desde la antigüedad. Y la humanidad ha evolucionado no solamente en la tecnología, sino en la manera de expresar sus emociones. Así que no te puedes engañar, mucho menos en esta época. El amor todo el tiempo se ha podido percibir, pero si no existen esas señales, es porque esa persona sencillamente no te ama. Ahora, ¿qué características puedes tener si es que tú estás justificando un falso amor, una relación espuria? Eres una persona llena de dudas existenciales. Eres una persona que duda de su valía personal. Es decir, que duda sobre tu propia valoración. Tú no has podido darte cuenta hasta el día de hoy cuál es el valor que tienes en ese mundo. Pero sobre todo, como estás lleno de dudas, tú crees que esa persona que tienes ahí a tu lado te va a dar esas respuestas para tu valoración. Es por eso que te obsesionas. Te obsesionas con esa persona porque crees que tiene la respuesta que tú necesitas. Y esas personas que tienen esas dudas existenciales, sobre todo relacionadas a su valía personal, tienen una especie de ceguera que les impide percibir su propio valor. ¿Qué otra característica puede tener una persona que está justificando a quien no le ama? Una persona altamente fantasiosa y soñadora. Una persona infantil. Una persona con tendencia incluso al delirio y a la relación con la cosa. ¿Se acuerdan de esa teoría de la relación con la cosa? Tú te puedes relacionar con los sujetos, de igual a igual, pero también te puedes relacionar con los objetos. Los objetos te sirven. Pero tú no te puedes relacionar con la cosa porque la cosa no te sirve. Quien no te es útil es una cosa en tu mundo. Entonces, ¿quiénes? Por eso decimos, hay por ahí una tendencia al delirio. Hay por ahí una tendencia a un amor psicótico, es decir, a un amor de locura. Porque ¿quiénes se relacionan con la cosa? Aquellas personas que tienen una psicosis. Aquellos que popularmente son llamados locos. Esas personas que son llamadas locas en la calle están hablando, están amando a las cosas, a las piedras, a las paredes, y viven una relación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si tú dices estar con una persona que no te aporta nada, estás en la relación con la cosa. Ahí está toda la información en ese video que es en mi canal, que se llama No sé por qué amo a esa persona. Pero hay otra característica importante en aquel o aquella que justifica a quien no le ama, que tiene una conducta autodestructiva. Es una persona que ya no tiene proyectos a futuro. La persona que tiene proyectos a futuro, recordemos, desata esa fuerza por vivir, que es la pulsión de vida. La persona que ya no tiene esos proyectos a futuro, que ya no quiere autorrealizarse, es una persona que se mete en la zona de confort donde todo se repite y empieza a desgastarse y empieza a destruirse. Así que es necesario que tomes en cuenta esas características. ¿Por qué? Porque justificar a quien no te ama no solamente es desvalorizarte, sino que también puede estar relacionado a algunas patologías
pero sobre todo puede desarrollar algunas psicopatologías. Causas para que una persona siga justificando a alguien que no la ama. El aprendizaje. Ese estilo de vida se aprende en casa. Aquellas personas que han vivido en un hogar donde los padres se traicionaban, se violentaban, se separaban y regresaban, es decir, en hogares donde no existía el amor de pareja, pero siempre estaban ahí metidos, aprenden a justificar a aquella persona que no les ama. También aprenden a relacionarse con el abuso. Han entendido que una forma de estar vinculado al otro es a través del desprecio, la humillación y el maltrato. Entonces se les hace difícil estar con alguien que les da afecto, sino que muy por el contrario, reconocen en ese mapa mental que se va elaborando desde la infancia aquellos patrones de conducta que tenían sus padres. Y tienen esa tendencia a estar con alguien que no les ama. Y miren qué importante, ¿eh? Hay estudios que indican que hasta los 8 años aproximadamente, la persona va elaborando un mapa mental de quién va a ser su pareja en el futuro, en base a todo lo que ha aprendido, en base a todo lo vivido, en base a todo lo que no ha podido resolver en la infancia. Pero también existen causas fuera de la infancia. Por ejemplo, las víctimas de abuso, las víctimas de violencia, generan la indefensión aprendida. Personas que ya no se saben defender y empiezan a justificar la presencia de un mal amor en su vida. Someterte a la constante violencia física y psíquica va a hacer que tú borres de tu mente todos esos mecanismos para defenderte. La expresividad de tu yo, es decir, esa fuerza para rechazar lo que no te gusta, queda aniquilada. Pero sobre todo, como temes a la soledad, empiezas a justificar a ese mal amor mediante esa indefensión aprendida. Pero hay algo todavía más importante: la impronta. Recordemos lo siguiente: la impronta es un proceso de enlazarse con el otro, de impregnarse con el otro para sobrevivir, que se da en el nacimiento. Pero no solamente en el nacimiento, sino en toda fase crítica. El nacimiento es una fase crítica. El individuo se enfrenta a la vida y a la muerte en ese proceso de nacer. Y para poder sobrevivir, genera la impronta. Se va a identificar con la primera persona que vea. Va a generar un lazo. Este lazo se hace muchas veces con los padres. ¿Pero qué ocurre? Esa impronta, para poder sobrevivir, recordemos que se da en toda fase crítica. Y las malas parejas, las parejas abusivas, las parejas violentas, las parejas maltratadoras, esas parejas con tendencia psicopática, todo el tiempo están generando fases críticas en la mente de la otra persona. A ver, si tú has estado mucho tiempo con una persona abusiva, tú has vivido todo el tiempo en un sub y baja. Tu mente ha estado experimentando todo el tiempo fases críticas. Y en esas fases críticas, que es igual a peligro, necesitas sobrevivir. Y en esas fases críticas se abría esa impronta. Es decir, se abría ese proceso de enlazarte, de impregnarte con el primero que esté a tu lado para poder sobrevivir, y lo primero que está a tu lado era esa pareja maltratadora. Y es por eso que tú te aferras a esa persona. Es lo que también se ha podido mencionar como el síndrome de Estocolmo. Las personas que han sido secuestradas, por ejemplo, en el tiempo han llegado a admirar, incluso han llegado a enamorarse de ese secuestrador. Porque en esa fase crítica, en todo ese miedo, generaron esa impronta. Se enlazaron para poder sobrevivir con esa persona que les quitó la libertad. Entonces sí, tú vas a justificar a quien no te ama porque probablemente esa persona te hizo vivir mucho tiempo fases críticas.
y te aferraste a esta persona. También se da la posibilidad que tú hayas estado viviendo fases críticas con un antiguo amor y justo apareció esta persona y te enganchaste con ella pensando que era tu salvador y estás pagando un precio muy alto para sobrevivir a través de esta persona que no te ama. Hay patologías vinculadas, ¿sí? Los dependientes afectivos. El dependiente afectivo que necesita la aprobación, necesita el cuidado, va a justificar muchas veces el vínculo que tiene con quien no lo ama. Los adictos afectivos, que convierten a la otra persona en su droga humana. Esas dos patologías van a estar dentro de estas personas que tienen tendencia a aferrarse a un falso amor. Pero aquí lo importante, ¿qué pasa por la mente de aquella persona que se acostumbra a justificar a quien no le ama? Porque atención con esto, hay un daño gravísimo que tú te haces si sigues justificando a una persona que no te ama. Lo primero que vas a experimentar son ráfagas de pensamientos intrusivos, como disparos de pensamientos intrusivos recurrentes que te van a generar un gran malestar, un gran desespero. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vas a estar pensando en las constantes traiciones, desaires y maltratos. Tú no eres ajeno a esa realidad. En ese silencio vas a recordar todo eso. También se va a activar a cada momento el miedo a un posible abandono. Tú no vas a estar viviendo en tranquilidad. Tú vas a vivir como en un campo minado. Eso es lo que va a experimentar tu mente. Porque sabe que en algún momento esa persona que no te ama ya no va a estar, o tal vez va a estar con otra persona. Eso genera esclavitud emocional. Porque como tú sabes que depende de un hilo para que esa persona desaparezca o esté con otra persona, tú te tienes que esclavizar. Tienes que vender tu cuerpo, tu mente, tu alma para que esa persona no se vaya. Pero también hay otros procesos. Para que nadie más te aleje de ese mal amor, vas a evitar enfrentarte a aquellas pruebas que te conecten con esa realidad. Por lo tanto, vas a evitar hablar de ese tema, sobre todo con tu pareja. Vas a evitar preguntarle si te ama o no te ama, porque tú ya sabes la respuesta. Vas a evitar las discusiones. Y como no puedes tocar este tema, como estás reprimiendo este tema con esa persona que no te ama, porque lo más probable es que si tú le dices o le enfrentas y le dices, oye, tú no me amas, es probable que él te diga, cierto, yo no te amo. Eres tú la que quiere estar conmigo. Hace tiempo que no te amo. Entonces, como tú no quieres llegar a ese punto, ¿qué es lo que haces? ¿Hacia dónde vas a volcar tu atención para distraerte? Muchas veces volviéndote trabajólico o trabajólica. Esas personas obsesivas con el trabajo. Una cosa es que el trabajo te divierta. Y otra cosa es que te obsesiones con el trabajo para no mirar la realidad. Eso es hacernos los locos. Las personas obsesivas con la limpieza, que prefieren mirar cualquier pedacito que por ahí esté sucio, donde nadie ve, pero ellos sí lo encuentran, porque no quieren tocar ese tema con su pareja. O tal vez volverse fanáticos de alguien o de algo. Pero también van a evitar frecuentar a familiares y amigos. Se van a aislar con la finalidad a que esas personas no le vayan a recordar el problema que tiene. El aislamiento de amistades y seres queridos es una señal de que tú estás justificando a quien no te ama, de que tú probablemente estés justificando a una persona que te agrede, a una persona que se está violentando. Y más allá de todo esto, si tú sigues en este proceso de justificar a quien no te ama, si sigues en este proceso de negar la realidad, vas a generar alteraciones en la memoria.
vas a impactar de manera negativa en tu proceso de autorrealización y sobre todo en tu valía personal, que sería el autoconcepto. Tanto te vas a esforzar para no enfrentar esa realidad, que en el tiempo, mentira tras mentira, va a hacer que tú creas que esas mentiras son ciertas para ti y vas a tener una gran incapacidad para recordar eventos donde esa persona te traicionó o te maltrató. Es decir, que ya en ese punto no solamente vas a negar, sino que también hay una especie de disociación. Vas a disociar tu vida de diferentes experiencias. Vas a guardar todo esto, vas a separarlas de tu realidad. Y sí, probablemente alguien te diga en algún momento, en toda la confianza de la amistad o familiaridad, que te diga, oye, ¿tú te acuerdas cuando esa persona te traicionó, te golpeó? No, eso no pasó. ¿Cuándo? Y la persona te dice, oye, fue hace 5 años. No, estás equivocado, eso no ocurrió. Falso. Eso se llama disociarse. Para generar ese proceso, el proceso disociativo, hay un trastorno, ¿no? El trastorno disociativo, porque la disociación también es un mecanismo de defensa. Para que se genere el trastorno disociativo, debe haber un trauma muy fuerte. Ahora, para que tú voluntariamente quieras disociar, debes utilizar una fuerza mental muy fuerte. Es decir, hay un desgaste psíquico. Por otro lado, justificar a quien no te ama va a hacer que tú elimines tus proyectos a futuro. Que empieces a dar vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo hasta destruirte. Esta persona que está a tu lado, que no te ama pero está ahí, esa persona sí tiene su juego. Esa persona está ganando al estar a tu lado. A esa persona no le va mal. Pero tú, al no tener tu juego, al no tener tus proyectos, empiezas a consumirte en tus propias rutinas, en esa zona de confort donde solamente de vez en cuando te quejas. ¿Qué otra cosa más va a pasar? Vas a generar pensamientos de desvalorización. Vas a comenzar a sentirte menos que los demás. Vas a sentirte torpe. Vas a sentirte menos inteligente. Y vas a experimentar miedo para expresar tus ideas. Vas a estar callada o callado todo el tiempo. ¿Y qué es lo que nos llama la atención en las investigaciones que se han realizado en base a estas relaciones disfuncionales donde alguien justifica a quien no le ama? Sobre todo cuando esta persona que no ama maltrata, humilla. Que en el tiempo se puede generar el trastorno dismórfico corporal. Oído con eso. ¿Qué es el trastorno dismórfico corporal? Es la preocupación excesiva por defectos imaginarios o cuando por ahí hay un defecto leve, la persona lo magnifica. Es decir, tanto ha sido sometido o sometida al desprecio, a la humillación, a la desvalorización, que empiezas a verte defectos que no tienes. Defectos físicos, se llama trastorno dismórfico corporal. Empiezas a observar defectos que no tienes. Ya no te gustan tus labios, ya no te gusta tu frente, ya no te gusta tu nariz, ya no te gustan tus brazos, no te gusta tu cuerpo. Y si por ahí hay alguna cosita leve, empiezas a verlo como un defecto gravísimo. Y lamentablemente, este trastorno dismórfico corporal es la base para que muchas personas no se hagan arreglitos, sino que se hagan transformaciones para que se transformen en algo que nunca han sido. Y sobre todo en algo grotesco. Estas personas con el trastorno dismórfico corporal, por ejemplo, personas que se inyectan los labios y nunca es suficiente lo que se están inyectando. Cada vez se inyectan más y más y más y ellas siguen viendo sus labios pequeños. Personas que se colocan prótesis. No se colocan una prótesis que se asemeje a lo normal.
cada vez se colocan prótesis más grandes y aunque todo el mundo les indica que están mal, ellas siguen viendo esas prótesis pequeñas. No solamente esto se da con las mujeres, también con algunos hombres que desarrollan a veces la vigorexia, que necesitan crecer tanto y en este trastorno dismórfico corporal que se va generando por estas relaciones disfuncionales. Miren lo siguiente, estos hombres que entrenan muchísimo, que han podido generar una gran musculatura, ellos se siguen percibiendo delgados y empiezan a usar de los esteroides. Entonces hay un grave daño, sí, si es que tú te expones a este tipo de relaciones, sobre todo la posibilidad de generar este trastorno dismórfico corporal. Ahora, entendamos esto. Este trastorno no va solo. Este trastorno no aparece solo. Y las secuelas de este trastorno es que hay personas que se someten a tantas operaciones que al final terminan deformadas, tratando de agradar cada día a la pareja que no le ama. Un poco más y se borran la nariz, un poco más y en lugar de rostro lo que tienen son labios. Entonces, aparte de estos daños que esas personas se hacen por tratar de estar justificando y estar al lado de alguien que no las ama, el 80% de las personas que desarrollan el trastorno dismórfico corporal tienen ideación suicida. Comienzan a dar vueltas en la idea de quitarse la vida. Y el 30% aproximadamente intentan suicidarse. ¿Por qué? Porque este trastorno dismórfico corporal no viene solo. Tiene una comorbilidad, va acompañado del trastorno depresivo, de adicciones. La adicción para no ver esa realidad, usada como un ansiolítico, abuso de drogas, abuso de alcohol, viene acompañado también de obsesiones y de ataques de pánico. Entonces, estar en una relación justificando a quien no te ama, sí te va a generar muchos daños. Muchos daños que incluso en algún momento puedes atentar contra tu vida. Tu conducta se va a alterar por naturaleza. Tanto estrés vives que vas a generar mayor cantidad de cortisol, adrenalina. Todo el tiempo vas a estar enojado, agresivo, impulsivo. Pero también por ahí se van a desatar esos procesos de estar celando, de estar controlando. Vas a experimentar trastornos del sueño. ¿Y todo eso por qué? Por hacer una pésima inversión, por dedicarle tu tiempo a una persona que no te ama. Yo te pregunto, ¿vale la pena exponer tu vida? ¿Vale la pena perder la vida y llenar de tristeza a tu familia, a tus hijos, a tus seres queridos por alguien que no te ama? ¿Vale la pena truncar tus sueños, dejar de vivir lo que tú querías vivir por estar con alguien que no te ama? No sirve. No vale la pena. Es momento que tú tomes tu vida en serio. Tienes una sola vida. Si no vives ahora lo que tú quieres vivir, nunca vas a experimentarlo. Mira, estar con alguien que no te ama es tener un problema y es cargar una mochila de tristeza. Es preferible caminar solo hasta que encuentres a tu compañero o compañera de vida. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Siempre existe la creencia, pero también existe la fantasía.
de que algún día aquella persona que no te ama va a cambiar y te va a amar de verdad. Las personas actúan mediante su personalidad. Las personas ya tienen establecido un patrón constante de características. Es su forma de ser. Y nada en este mundo va a cambiar a aquella persona a no ser que ella se encuentre con su propia necesidad de cambio. No son tus lágrimas, no es tu manipulación, no es lo que tú le quieras regalar, lo que tú le quieras entregar, que va a hacer que esa persona cambie. No. Esta persona va a generar un ligero cambio cuando realmente necesite hacer ese ligero cambio. Pero de lo contrario, escúchame bien, puedes entregar lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras, pero esta persona no va a cambiar porque tú nunca vas a ser la motivación suficiente para que otra persona cambie. Y esto es algo que debes asumirlo como una realidad. Tu pareja no va a cambiar por ti. Tu pareja va a cambiar por sus propias necesidades. Miren, porque en ese tema de la fantasía, muchas personas apuestan años, incluso décadas, en relaciones que no tienen sentido. Y muchas veces justifican esta creencia de que en algún momento va a cambiar, utilizando incluso el tema de la fe, el tema de la religión. Y la religión, señores, la fe, jamás ha favorecido la esclavitud. Ninguna religión favorece la esclavitud emocional. Pero claro, cuando se quiere ser dependiente afectivo, se utilizan algunas partes de las creencias espirituales para justificar esta dependencia afectiva. Pero hay que leer las cosas por completo. Y miren, hay un pasaje bíblico muy antiguo que menciona acerca de la necedad y acerca de lo testarudo que puede ser el ser humano. En el Antiguo Testamento se menciona la historia del faraón. Y aunque le llegaron las 10 plagas, el faraón no quiso cambiar. Porque así es la persona. La persona cuando no quiere cambiar, así le lleguen las 10 plagas, no va a cambiar. ¿Y por qué el faraón? Porque en una relación disfuncional, cuando tú estás justificando a quien no te ama, esa persona es el faraón y tú eres el pueblo ahí arrodillado, esclavizado. Y si el faraón no cambia, ni con las 10 plagas, el pueblo tiene que salir hacia una tierra prometida. Entonces es momento de alejarte del faraón, de alejarte de ese emperador, porque tú ya has visto los días, las noches, las tinieblas y las plagas que han pasado por esa relación y nada lo ha hecho cambiar. ¿Qué más estás esperando? Pero recuerda que tienes que ir hacia esa tierra prometida, hacia tu fe, hacia tu autorrealización. Y no debes entretenerte en el camino. ¿Sabes por qué? Porque si tú no estás seguro o segura de lo que quieres perseguir al salir de este yugo, de esta esclavitud, vas a hacer lo mismo que hizo esa gente que salió del dominio del faraón. A medio camino se construyeron el becerro de oro. Es decir, te vas a buscar otra persona para adorarla, para que te libere de tu propia soledad y tristeza. Ten proyectos a futuro. Sigue practicando tu fe, que esa es la tierra prometida. Pero esa persona no va a cambiar. Deja de practicar ese optimismo patológico, deja de practicar el autoengaño. Porque la persona que se autoengaña sabe la verdad y la verdad incomoda. Y muchas veces esa verdad es tan cruel que avergüenza. Y para no vivir ese malestar de la vergüenza en ese mundo interno, el sufrimiento en el mundo interno,
Las personas pues inventan cada mentira. Por ejemplo, una manera de justificar a aquel que no te ama y que no quiere cambiar es que cada quien ama a su manera. Sí, las personas tienen maneras de amar, pero esas maneras o esas formas de amar se perciben, se sienten. El silencio no es una forma de amar. Otra manera de justificar a quien no te ama sería: tiene traumas, le han maltratado desde pequeño. De niño, sus padres lo maltrataron y lo abandonaron. Yo te voy a decir algo. Tú no eres su psicólogo, tú no eres su psicóloga, tú no eres su alprazolam, tú no eres su ansiolítico, ni eres su antidepresivo. Tú no tienes ese poder. Y no intentes terapiar a tu pareja. Porque si no te ama, sencillamente no quiere estar contigo. Porque no puedes ponerte una vestimenta de buena persona para él y justificarlo y ser la persona más despiadada de este mundo contigo. Tú no eres psicólogo, no eres psicóloga para estar manejando los traumas de tu pareja. No, señor. Es más, las personas que tienen problemas emocionales, problemas con su salud mental, son personas que deben ser comprendidas, pero los arrebatos y traiciones no se deben soportar, no se deben tolerar, no se deben aguantar. Lo lamento, pero yo tengo que ser muy claro, porque lo he dicho muchas veces. Yo no voy a andar con rodeos y te voy a decir lo que tú necesitas para liberarte. ¿Por qué? Porque después de escuchar esto, el balón queda en tu cancha. Tú sabes si metes el gol más grande de tu vida o si sigues fracasando. ¿Qué otra mentira más inventan? Su expareja lo mantiene estresado, aún lo llama. Otra mentira grande para justificar es que yo practico la paz. La paz no es ceguera. La paz no significa perder la razón. ¿Tú practicas la paz? Comienza a hacer la paz contigo. Comienza a tratarte bien. Lo que pasa es que su trabajo lo absorbe mucho, es por eso que llega tarde. ¿Y los fines de semana? Deja de inventar tantas excusas. Y hay sobre todo otra mentira más grande. Con tal de que no me entere, que haga lo que quiera. O la otra, ¿no? Por lo menos aporta en la relación de pareja. Es un padre o es un esposo, una esposa responsable. Nunca faltan las cosas en la casa, siempre cumple con sus responsabilidades. Y la mentira más cruel de todas: utilizar a los hijos para mantenerte con alguien que no te ama. Mis hijos merecen una familia. Sí, pero en una familia se percibe el afecto. Tus hijos no tienen por qué vivir una película de terror con quien no te ama. Tus hijos no tienen que verte llorar. Tus hijos no tienen que ver que tú eres el esclavo o la esclava y la otra persona es el emperador. Tus hijos merecen unos padres dignos para que ellos puedan copiar todo eso y más adelante puedan ir a una relación de pareja con dignidad. Entonces no te engañes. No hay manera de que te sigas engañando, porque te haces daño y le haces daño a los demás. Miren, hay algo que muchas veces las personas comentan y dicen lo siguiente: yo no sé qué pasó, que yo me porté tan bien en esta relación de pareja y me pagó mal. Yo no sé por qué me porto bien y esa persona no me ama. Escúchame lo siguiente. Si tú te portas bien, tienes que portarte bien porque eres así, porque es tu naturaleza, no por conveniencia. Cuando hablamos de los niveles de moralidad, para ti que te portas muy bien en nombre del amor, para que esa persona no se vaya,
y tú que dices, ay, es que yo tanto entrego, soy una persona correcta y no sé por qué no me ama. Las personas que se portan bien por conveniencia están en la etapa infantil de los niveles de moralidad. Existen 3 niveles: preconvencional, donde están los niños; convencional, donde están los adolescentes; y el postconvencional, donde deben estar los adultos maduros, sobre todo ellos. En el preconvencional se dice que el individuo, en este caso los niños, hacen lo correcto por miedo a que sus padres los castiguen o los abandonen. En ese nivel preconvencional la persona, el niño, se porta bien no porque conozca las leyes, las normas, sino por el temor al abandono o al castigo. En el nivel convencional las personas ya conocen las leyes y se portan bien porque temen el castigo, la sanción, la multa. En esos 2 niveles las personas se portan bien por conveniencia, porque les conviene portarse bien. En el nivel postconvencional, donde solamente está el 10% de la población, en ese nivel postconvencional, la persona se porta bien, la persona hace lo correcto porque es su naturaleza. Es así. Es su forma de ser. Entonces, cuando tú dices, yo me porto bien y me paga mal y no me ama, tú no estás en el nivel postconvencional, tú no has madurado lo suficiente en tu moralidad. Tú te estás portando bien por conveniencia, para que no te dejen. Tú estás negociando con tu moralidad, tú estás traicionando tu moralidad, tú estás rematando tu moralidad. Y eso es importante, que lo entiendas. Haz lo correcto porque es tu naturaleza y no esperes nada de la otra persona. Y si no te ama, haz lo correcto. Ámate a ti mismo o a ti misma y libérate de esa soledad que te impone esa persona, de ese maltrato que te impone esa persona. Pero no te vuelvas a engañar y no creas que por portarte bien, esa persona debe estar obligada a estar a tu lado. Porque si no le nace, en cualquier momento esa persona se va o te va a traicionar. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, mis queridos amigos, debemos entender lo siguiente, que la verdad en algún momento sale a la luz. Y si aquella verdad es que esa persona no te ama, en algún momento se va a manifestar y no solamente tú te vas a dar cuenta de eso, sino que también todas las personas que te rodeaban y a quienes tú estabas haciendo tratar de creer que sí existía una relación, todos se van a enterar de que esa relación realmente no existía. No normalices el sufrimiento en tu vida, pero sobre todo, no normalices la esclavitud emocional. El esclavo siempre vive de rodillas y el esclavo siempre se conforma con migajas. El esclavo tiene que ver cómo su amo, cómo su emperador gana y disfruta de la vida. Y sin embargo el esclavo debe estar dispuesto a sufrir y a observar la felicidad del otro, mientras tú vives en una celda, en una reja de humillación y tristeza. También es importante que dejes de aislarte, que si en algún momento
por defender, por justificar a ese falso amor, a ese mal amor, tú te alejaste de tu familia, te alejaste de tus amistades. Es necesario que termines con ese aislamiento y recuperes el vínculo con las personas que te aman, porque las personas que te aman siempre te van a decir la verdad, siempre van a querer lo mejor para ti. Si tú te has aislado de tus padres, tal vez porque ellos trataron de hacerte ver la realidad, es bueno que te conectes nuevamente con ellos, es bueno que regreses a casa, sobre todo si estás herido o herida en una relación de pareja. Recuerda que tus familiares siempre van a estar dispuestos a recibirte y a consolarte y a escucharte. No tienes por qué sufrir en soledad el vacío de ese falso amor. Ahora, no utilices justificativos, no te engañes. Cuando alguien no te ama, sencillamente no te ama. Deja de estarte haciendo tanto daño psíquico. Ya hemos visto las secuelas. Ya hemos visto todo lo que puede ocurrir por estarte engañando. No solamente experimentar ansiedad, tristeza, estrés, sino también que incluso se puede desarrollar ese trastorno dismórfico corporal, que puede experimentarse también depresión y los intentos de suicidio. Porque entendamos lo siguiente, estar unido o unida a una persona que no te ama es una realidad muy triste y muy dolorosa. Y a veces el único camino para escapar de esa soledad, de esa tristeza y de esa relación tan dolorosa, a veces ya no es ni el alcohol ni las drogas. Muchas veces la persona comienza a desesperarse y ve como única salida la ideación suicida. Hay que tener mucho cuidado y no hay que exponerse a tanto daño, mucho menos de manera voluntaria. Y sobre todo, no perder la vida por una persona, cuando en este mundo hay tantas personas dispuestas a ser compañeros de vida, hay tantas personas en ese mundo que quieren vivir una relación bonita. Así que tienes que alejarte de esos malos gustos que has tenido, de estar buscando a aquellas personas que no te aman. Sí, es necesario que vayas a terapia a resolver esa fijación con el amor imposible, a resolver esa manía que tienes de estar buscando el amor en quien no te ama. Tú tienes problemas desde la infancia con tus padres, con aquellos que no te amaron, resuélvelo en terapia. Pero ninguna persona en el mundo va a darte el amor que tus padres te negaron. Vas a tener que entender muchas cosas en terapia, sobre todo vas a tener que comprender lo que ocurrió en la vida de tus padres. Vas a tener que perdonar, y perdonar no significa volver con ellos, no, pero vas a tener que perdonar para liberarlos y liberarte a ti misma. Y vas a tener también en terapia que aprender a relacionarte de manera diferente en el amor. Tener proyectos de vida. Y recuerda lo siguiente, que tú vas a terapia no solamente a sanar tus heridas, sino también a dignificarte, que es lo que el psicólogo va a hacer en ese proceso terapéutico. Te va a decir que tú mereces lo mejor de este mundo, que tienes derecho a ser feliz y que tienes que comenzar a vivir con amor propio. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Lo disfruté muchísimo. Me encantó cada comentario que vi en este programa. Lo disfruté mucho. Me siento muy contento por ustedes, muy agradecido porque son mis compañeros de vida. Son mi mejor motivación, pero también a nombre de todos mis colegas en el mundo, agradecerles por valorar el trabajo del psicólogo. Gracias personalmente por ayudarme a compartir la cultura psicológica, por ser parte del cambio en la sociedad. Ustedes se merecen un 20, una buena calificación por estar acompañándome tanto tiempo en este programa. ¿Qué vamos a hacer antes de despedirnos? Recordemos lo siguiente, Antes de dormir, una oración, agradecer a Dios. Los que no creen en Dios, agradecerle a la vida. Y desde aquí, desde mis estudios, hacemos lo mismo que hacemos en todos los programas antes de irnos a casita.
El abrazote grande desde el alma, el besote también desde el alma para todos sin excepción. Por favor, se me cuidan, descansen. Señores, ya es momento de dormir, es momento de descansar. Mañana es una nueva oportunidad para entregar todo. Por favor, se me cuidan, besote enorme y hasta la próxima semana. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasan muchos años,